Hoy día nos toca hablar sobre el abordaje clínico de lesiones extensas con materiales de uso directo en el sector anterior. Más puntualmente, vamos a hablar cómo resolver diferentes tipos de lesiones, lesiones cariosas, lesiones no cariosas, que se presentan en los dientes anteriores y lo vamos a ver en esta mañana, cómo se resuelven con métodos directos, es decir, con resina composita. Entonces, los objetivos que pretendemos con la clase de esta mañana, pues primero conocer los elementos de juicio necesarios para valorar la implementación de restauraciones directas, sitio 2, estado 4, en lesiones extensas en dientes anteriores. Si usted no se recuerda o no tiene presente la clasificación de Mount para lesiones cariosas, le recomiendo que dedique un tiempito y la revise, no sé si esta palabra es correcta, la revise concienzudamente, porque esto es importantísimo en la forma de comunicación entre nosotros, entre los odontólogos, y para el caso, entre ustedes y nosotros como sus tutores, porque pues obviamente no podemos andar por ahí diciendo la parte de adelante del segundo premolar superior derecho, porque entonces pues es demasiado tiempo y demasiada, nos podemos confundir. Entonces es importantísimo que usted maneje la clasificación de Mount. Otro objetivo es conocer, comprender y relacionar, y esto es bien importante, las propiedades ópticas de los tejidos dentales y de los materiales restauradores entre sí, es decir, las propiedades propias del diente, las propiedades propias de los materiales y cómo se comportan ambos materiales cuando los voy a combinar, llamémosle así, o cuando voy a colocar una resina en el diente. Esto es particularmente importante porque, como siempre les he comentado, yo necesito entender a los materiales que estoy trabajando y por ende necesito entender los tejidos en los que estoy colocando estos materiales. Porque dependiendo de las propiedades que tengan tanto los tejidos como esos materiales, es que yo voy a poder determinar cuál voy a utilizar en qué caso. No existe como tal la clasificación de resina para anteriores y la clasificación resina para posteriores. Eso creo que ya lo hemos visto en detalle, ¿verdad? Entonces, el tipo de resina va a depender de las exigencias que yo le voy a hacer a ese material, llámese el diente en el que lo voy a poner, la función que tiene ese diente dentro del arco dental y por ende las cargas que van a aguantar ambos. Entonces es importante saber discriminar entre ambas situaciones. Tercero, comprender el desarrollo de la técnica del laminado con matriz de silicona para restauraciones directas. Esta es una de las técnicas más comunes, más sencillas. Es un poco trabajosa en el sentido que lleva ciertos pasos, pero una vez que yo he hecho todos esos pasos y entiendo y domino a cabalidad la técnica y los materiales que ocupo en la técnica, créanme que facilita muchísimo la resolución de este tipo de lesiones. Entonces hoy día al final de la clase vamos a repasar y vamos a ver y conocer pues lo que es o en lo que consiste la técnica de el laminado. Las resinas son un material, bueno, ¿quién no ha escuchado ahora de las resinas? Que no sea odontólogo, me refiero. La gente la maneja muchas veces como le dice la porcelana y llegan a la clínica diciendo, hágame un relleno de porcelana. Todos sabemos, o más bien tenemos presente, que si bien es cierto, tienen una apariencia similar al tejido dental, pero no son una porcelana. Dentro de su composición a lo mejor hay ciertos componentes parecidos, vagamente, ¿verdad? Pero de ninguna manera la cerámica o porcelana es igual a la resina. La resina tiene la particularidad de que podemos utilizar diferentes coloraciones, diferentes pigmentaciones para resolver situaciones estéticas como la que ven en la imagen. Este paciente, por cierto, un compañero de ustedes, al decir compañero de ustedes me refiero de la facultad, que quería cerrar ese diastema y lo pudimos resolver
con el uso de este tipo de materiales. Han ido avanzando el desarrollo de los mismos, ¿verdad? Y nos permiten ahora poder trabajar de una forma bastante predecible, bastante natural, situaciones como las que estamos viendo en la imagen. Hay un antes y un después en lo que es la odontología restauradora a partir del desarrollo de la adhesión al tejido dental. Desde el momento que Bonocore, Rafael Bowen y todos los demás, Nakabayashi y todos los demás envueltos en el desarrollo, en la primero invención, llamémosle así, o descubrimiento es lo correcto, y desarrollo de la adhesión, eso fue un punto de inflexión para la odontología restauradora. Y ahora sabemos antes de la adhesión y después de la adhesión. Y precisamente gracias a la adhesión es que ahora podemos tener la opción de adherirnos a superficies tan complicadas como lo que vemos acá. Prácticamente tenemos todo un ángulo para resolver o para restaurar y solamente lo vamos a pegar en buen salvadoreño a una pequeña superficie. Los valores actuales de adhesión que yo puedo obtener tanto a esmalte como dentina me permiten hacer con mucha seguridad este tipo de restauraciones. Ahora bien, hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta y que las vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase para determinar el éxito de esta restauración. No lo vamos a dejar todo completamente a la adhesión. Y aquí es donde viene lo que hablábamos hace unos segundos, las propiedades del material, el diente donde voy a restaurar, las fuerzas que va a recibir ese diente, si el paciente tiene algún tipo de patología funcional, es decir, bruxismo, rechinamiento, se come las uñas, etcétera, etcétera. Todo eso va a influir en el éxito de mi tratamiento. La odontología mínimamente invasiva es ahora prácticamente la que rige todo la terapéutica de la operatoria dental. Es decir, cuando yo voy a hacer un tratamiento restaurador, tengo en mi proceder los principios de la odontología mínimamente invasiva. Y el principio o el precepto principal es conservar la mayor cantidad de tejido dental sano. Y precisamente gracias a la adhesión que ahora podemos obtener y podemos desarrollar ese principio de mantener los tejidos sanos. ¿Qué elementos, entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, qué elementos debemos de tener en cuenta o qué vamos a considerar cuando vamos a restaurar lesiones proximales, sitios 2 estados 4 que involucran el borde incisal en dientes anteriores? Bueno, la consulta inicial, obviamente, tomar en cuenta las inquietudes del paciente, definitivamente es importante. La edad es un factor sumamente importante porque conforme el paciente es mayor, las características ópticas del tejido que vamos a restaurar son diferentes. Y esas características yo las tengo que tener en cuenta al momento de elegir los materiales que voy a colocar y con los que voy a resolver la situación. Hay casos en los que ese tipo de lesiones se producen por fracturas. Cuando afortunadamente la fractura permite conservar el fragmento, es decir, se golpea y tiene el fragmento del diente, nosotros podemos resolver de una forma bastante buena y reposicionar el fragmento. Entonces, cuando yo tengo el fragmento, es un proceder. Cuando yo no tengo el fragmento, porque se perdió, se lo tragó, lo que sea, entonces la técnica es diferente. Entonces, es bien importante si el paciente lleva o no lleva el fragmento, obviamente cuando hablamos de una fractura. Cuando hablamos de una lesión cariosa, pues obviamente el fragmento no existe. La cantidad de tejido remanente, ¿por qué es importante? Porque es a ese tejido remanente precisamente donde yo me voy a adherir. Y para obtener una buena adhesión, yo necesito un buen tejido al cual poder adherirme. Si no tengo buen tejido donde adherirme, pues obviamente la restauración tiene un pronóstico menos favorable en cuanto a la resistencia y a la durabilidad en funcionamiento. Obviamente, si hay compromiso pulpar, pues lo que hay que hacer inicialmente es el tratamiento endodóntico. Una vez que yo tengo el tratamiento de endodoncia, entonces ya vengo a ver cómo hago para restaurar el diente. Mientras tanto, yo no puedo restaurar un diente que posea compromiso pulpar.
La extensión periodontal de la lesión. Esto es sumamente importante por el hecho de que, veámoslo, y creo que eso es lo interesante que tiene la odontología. La odontología se puede eh, comparar con diferentes profesiones. Por ejemplo, en este caso, con un ingeniero o un arquitecto que hace una casa. El tejido periodontal, es decir, ligamento periodontal, hueso, encía, alvéolo, etcétera, etcétera, funciona como el terreno donde yo voy a construir mi casa. Mi casa va a ser la restauración que yo voy a hacer. Llámese una corona, llámese un fijo, llámese un implante, llámese una restauración, lo que sea, una obturación. Para que mi construcción funcione, yo tengo que hacerlo sobre un terreno sólido, sobre un terreno firme. Llámese un periodonto sano. Si el terreno sobre el que yo voy a construir es inseguro, es inestable, eh, se mueve, etcétera, obviamente mi casa o mi construcción se va a caer o no va a funcionar adecuadamente. Lo mismo sucede acá en el tema de restaurador, de odontología restauradora. Yo tengo que tener el periodonto sano para poder rehabilitar. En este caso de la imagen, pues es un traumatismo, no es caso mío. Cuando no son míos los casos que les presento, se los comento. Este fue un traumatismo que tiene acá una abulsión parcial de este diente y fractura de los demás. Obviamente vemos un compromiso periodontal en esta zona. No vamos a ver, no se va a presentar el paciente a mi consulta de esta manera y yo lo primero que voy a ir pensando es ver cómo le hago para restaurar este diente. En ese caso, la restauración pasa a un segundo plano y vamos a resolver primero o inicialmente la situación más grave. Si yo no trato esto, este diente o bien se puede anquilosar en esta posición, es decir, pegarse en esa posición, o puedo tener el caso de reabsorciones radiculares, abscesos periodontales, etcétera, etcétera. Yo tengo que resolver el caso más grave inicialmente y luego ir a tratar la restauración. Presencia de lesión alveolar, pues ya lo comentamos también, como en el caso de acá, si yo tengo, como en esto, una avulsión parcial, pues tengo que tratar de reposicionar el diente en su lugar y luego ferulizarlo para, pues, mantener en observación el caso. La estética es sumamente importante y en estética, como ya vamos a ver más adelante, hay muchas cosas las que yo tengo que considerar, desde el color, que es lo más común que a uno se le ocurre, pasando por la forma, pasando por la textura, pasando por la reflexión y la difracción de luz. Son muchas cosas que yo tengo que tener en cuenta y las vamos a ir viendo en el desarrollo de esta mañana. Los recursos económicos del paciente, pues obviamente son importantes. Muchas veces nosotros pensamos poder resolver el caso con una restauración cerámica, que es muchísimo más cara y el paciente a lo mejor no la puede asimilar en ese momento. Entonces vamos a tener que cambiar a una opción más asequible, como lo puede ser una resina composita, una restauración directa. ¿Ya? Y el material de la restauración, pues ya platicamos bastante sobre las características de los materiales. En esta publicación me gusta de Luis Baratieri porque da información, es viejita, pero igual da información bien interesante y bien importante, como cuándo discriminar en resolver una restauración de forma directa, repito, con resina composita, o de una forma indirecta. Llámese sí, otro tipo de restauraciones como coronas, carillas, incrustaciones, etcétera, etcétera, dependiendo del diente afectado. Para el caso, pues obviamente hoy nos atañe lo que corresponde a las restauraciones directas. Como mencionamos, tengo que tener preferiblemente una buena estructura dental en la cual poder adherirme, no solamente esmalte, sino también dentina. Ambos tejidos tienen que estar y si no están acondicionados, por ejemplo, están fracturados, están irregulares, yo tengo que hacer las medidas necesarias para poder regularizar esa superficie y favorecer la unión de mi material adhesivo. Si yo voy a unir un fragmento, es decir, si el paciente trae consigo el fragmento fracturado y yo lo voy a reposicionar, pues como les decía, el procedimiento es totalmente diferente. Cuando tengo fracturas de hasta la mitad de la corona, de más de la mitad definitivamente,
ya no puede ser resuelto con restauraciones directas. Aquí influye muchísimo en la función del diente que estoy restaurando. Llámese la oclusión a la que voy a someter o a la que se somete más bien esa restauración. Es sumamente vital evaluar la oclusión del paciente. Cuando el diente que yo voy a restaurar no ha tenido un cambio de color, por ejemplo, ha sido una lesión cariosa que no involucra pulpa. Muchas veces los dientes que tienen involucramiento pulpar cambian de color, ¿verdad? Y se vuelven más oscuros. Ahí ya no puedo simplemente resolver con resina, necesito otro tipo de procedimientos previos, blanqueamientos internos, etcétera, etcétera, para poder modular el color y poder restaurar posteriormente. Dientes vecinos intactos o poco restaurados, pues eso facilita la restauración. Línea de sonrisa alta, ¿qué significa la línea de sonrisa? Cuando el paciente sonríe, enseña cierta cantidad de encía, desde lo que son la encía papilar, obviamente subiendo hasta llegar a encía adherida, ¿verdad? Hay ciertas clasificaciones en cuanto a la línea de sonrisa que no vienen al caso, pero que es importante tener en cuenta. O ya lo dijimos, cuando el paciente pues no tiene posibilidades económicas para costear una caría de cerámica, por ejemplo, dientes que están en proceso de erupción, dientes que van cambiando de tamaño y de posición, por ende no puedo encasillar yo con una restauración tan compleja como una cerámica, sino que una resina que yo puedo ir modificando conforme va modificando la posición del diente que estoy trabajando. Ahora sí, ¿qué parámetros o elementos debo tener en cuenta para evaluar cuándo voy a trabajar? Prácticamente son 4. Lo que llamamos o vamos a catalogar como los parámetros biológicos, las referencias espaciales, las propiedades ópticas y la integración de la restauración con los tejidos adyacentes. Vamos a ir viendo uno por uno estos elementos. Son cosas que yo tengo que examinar, tengo que tener el cuidado de analizar cada detalle, cada elemento, cada situación y en base a esas observaciones hacer un juicio. Muchas veces mi proceder no es exactamente lo que yo pretendía, porque no hice una valoración adecuada de la situación a la cual me voy a enfrentar. Y nos puede pasar lo que el amigo que está en ese video que acabamos de ver. Cuando hablamos de los parámetros biológicos, recordemos que estamos trabajando en un tejido vivo, en un tejido que tiene vida y que tiene respuesta. Puntualmente si hablamos de la dentina. Y todo diente pues tiene dentina, ¿no? Tenemos que trabajar con materiales que tengan la capacidad, o más bien que no tengan la capacidad de dañar a los tejidos orgánicos. Muchos de los materiales dentales que ocupamos tienen cierta toxicidad cuando hablamos de tejidos blandos y yo tengo que tener muy presente hasta dónde puedo llevarlos, hasta dónde puedo colocarlos sin causar un daño. Obviamente, si estamos hablando de una fractura, por ejemplo, demasiado profunda que involucra cercanía extrema a la pulpa, necesito hacer una protección pulpar de ese diente. Entonces necesito ponerle una base para proteger. Y ya teniendo esa protección pulpar, yo puedo comenzar a ver cómo resuelvo la pérdida de tejido. El respeto por los tejidos biológicos, encía, pulpa, etcétera, pues me permiten nuevamente tener un pronóstico mejor de mi restauración. De nada me va a servir hacerle una restauración muy bonita si a las semanas o a los meses esa restauración va a terminar en endodoncia porque yo no pude elegir adecuadamente el material o porque hice un uso inadecuado del material. Entonces es importante considerar la biología de los tejidos. Las referencias espaciales, obviamente es lógico, estamos hablando de los dientes anteriores. Hay muchas cosas que yo tengo que considerar. Ya no simplemente se trata de resolverle al paciente la posibilidad de morder nuevamente. Se trata de devolverle la estética del tejido dañado. Entonces hay muchas cosas que yo tengo que considerar. La forma de la restauración y del diente, ya lo vamos a ver más adelante.
la extensión de esa restauración, es decir, qué tanto tejido voy yo a reemplazar, y aquí no está, pero yo agregaría los tejidos que voy a reemplazar. Recordemos que aquí hay dos tipos de tejido y en esta imagen se ven muy bien. El primero o más superficial, que es el esmalte, y el que está más profundamente, la dentina, que son dos tejidos que tienen propiedades físico-mecánicas y ópticas totalmente diferentes y por ende tienen que ser tratados como tal. Cuando yo voy a restaurar esmalte, pues pienso en esmalte, y cuando voy a restaurar dentina, pienso en dentina en el sentido de que tengo que colocar un material que comparta las propiedades que tienen esos tejidos. La textura es importantísimo. Mientras más joven nuestro paciente, el diente presenta más rasgos anatómicos, como aquí que pueden ver las periquematías. Aquí se notan un poco, no sé si lo alcanzan a ver. Esto pues es mucho menos común en pacientes adultos, y si yo voy a resolver odontología restauradora en un paciente joven, pues tengo que reproducir estas estructuras que se han dañado, se han perdido. La función, ya lo hablamos bastante, es importante en el sentido de las fuerzas a las que se someten esos dientes. No trabaja igual un incisivo que un canino, no tienen la misma función. La forma precisamente de los dientes, dice Baratieri, son tres en términos generales: cuadrada, triangular y ovalada. Y cada una de esas formas, me refiero a triangular, cuadrada u ovalada, tiene características anatómicas diferentes que yo tengo que tener en cuenta para poder resolver. Incluso para determinar, por ejemplo, si es diente de un hombre o diente de una mujer, son rasgos diferentes que tiene cada uno de ellos y yo los tengo que tener presentes para el momento de restaurar. Como les decía, la textura es importantísima, más que todo cuando trabajamos en pacientes jóvenes. En pacientes adultos, la misma vida de uso, llamémosle así, que han tenido los dientes, y el cepillado durante el paso de los años va borrando estas estructuras anatómicas y nos va dejando una superficie cada vez más lisa. Y a la vez, cualquiera podría pensar que como es más lisa es más fácil de restaurar. El problema es que vamos teniendo menos esmalte y más dentina, y va cambiando la apariencia óptica del diente. Entonces, cuando yo voy a restaurar dientes jóvenes, tengo que tener en cuenta mucho la textura. En pacientes adultos a lo mejor no tanto la textura, pero sí aparecen rasgos que con dientes jóvenes no tengo presentes, como son la opacidad, y vamos a ver un poco de eso más adelante. En cuanto a la forma de los dientes, es bien interesante. Aquí tienen dos ejemplos. Tienen este diente que, si ustedes lo ven en este sentido, se ve plano, y estos que se ven redondeados. Cuando yo tengo dientes planos, toda la luz se refleja en la superficie plana y bastante de esa luz llega de regreso a mis ojos. Cuando yo tengo una superficie redondeada, mucha de esa luz no llega directamente, sino que se refracta a diferentes superficies. Cuando yo tengo una superficie plana, obtengo más información visual y por ende puedo definir más colores. El diente se ve más blanco, el diente se ve más grande, ¿verdad? Y cuando yo tengo dientes redondeados, tengo menos información visual y, por ejemplo, me da el efecto de parecer más pequeño, más oscuro, etcétera. Y estos son elementos que yo puedo usar a mi favor también. Cuando tengo una restauración pequeña que quiero darle la apariencia de que se vea más grande, simplemente hago una superficie más recta que refleje más luz directamente al observador y que por ende dé la apariencia de ser más grande, o incluso ese efecto da la apariencia de ser más claro, de tener más valor. Y es importantísimo tenerlo en cuenta cuando voy a hacer este tipo de procedimientos. Las propiedades ópticas, y esto aplica tanto para los tejidos como para los materiales que voy a utilizar para restaurar. El color, ya vimos más o menos algo de color en segundo ciclo, vamos a volver a repasar un poquito ahora. La fotoluminiscencia, la translucencia y la opalescencia son características relacionadas
o más bien son propiedades ópticas, en este caso, que vamos a aplicar tanto a los tejidos como a los materiales. Hablando puntualmente de color. En el espectro de luz, bueno, hablo de luz porque sin luz obviamente no hay color. Entonces necesitamos hablar de luz. En el espectro de luz, la luz es una onda. Y en el espectro de ondas que existen en el universo, hay un amplio, pero amplio espectro de ondas. De ese amplio espectro de ondas que van desde los rayos cósmicos hasta las ondas de televisión, ¿verdad? En ese gran espectro hay un pequeñísimo, que es este que está acá, que corresponde a la luz que yo puedo ver con mis ojos, es decir, la luz visual, la luz visible, que va desde la ultravioleta hasta el infrarrojo. Entonces, apenas los seres humanos podemos ver esta pequeña franja de ondas en el gran espectro que existe en el mundo. Y vamos a tener espectros de luz desde los 400 nanómetros, que son los colores azules, hasta los casi 700 que corresponden a los colores rojos. Más de eso al infrarrojo y menos del azul viene el ultravioleta. Este señor, Charles Munsell, se dedicó a ver o a definir la teoría del color y prácticamente definió 3 elementos importantes cuando se habla de color. Esa es la portada original de su publicación, donde publicó lo que es el famoso árbol de Munsell, que es este esquema que estamos viendo en esta zona. Pero vamos a intentar de entender qué es lo que expresa Munsell en su esquematización del árbol. Si se dan cuenta, tenemos en el centro una columna. Esa columna representa lo que llamamos el valor o luminosidad de un color. ¿Qué representa eso? ¿Qué tan claro o qué tan oscuro es un color? No hablo de intensidad, hablamos de qué tan claro es un color y qué tan oscuro es ese color. En ese sentido nos podemos desplazar hacia arriba o hacia abajo en la columna del valor para determinar precisamente la claridad del mismo. Luego tenemos a su alrededor una ruleta, llamémosle así, en la cual están colocados los nombres de los colores. Amarillo, verde, azul, violeta, etcétera, etcétera. Eso es lo que llamamos el color o el hue, el nombre propio del color. Y el elemento adicional o el otro elemento que falta en esta clasificación es lo que denominamos el croma. El croma no es nada más y nada menos que qué tan intenso es un color, diferente a qué tan claro. Ojo con eso. Qué tan claro es el valor y qué tan claro y qué tan negro. Y qué tan intenso, es decir, qué tan azul es ese azul, es lo que llamamos el croma o cromatismo. Dice acá la intensidad del color. Así tenemos los 3 elementos o las 3 dimensiones que definen el color. El valor, el cromatismo o croma y el hue o color. El tono o hue o color es lo que distingue a los colores, es decir, el nombre del color. Y en odontología, pues tenemos una codificación para poder llamar al color. Y tenemos prácticamente 4 tonos, el A, B, C y D. El A corresponde a los colores marrón rojizo, el B los naranja amarillo, el C los gris verdoso y el D el gris rojizo. A lo mejor si yo quito esto, usted no va a poder determinar en un primer intento esas tonalidades que les comento, pero con el paso del tiempo van a ir notando que en efecto esas tonalidades existen en esta clasificación del color, específicamente la clasificación Vita es la que usamos internacionalmente en lo que corresponde a la odontología.
En el caso del valor es los colores claros, o más bien, ¿qué define un color en cuanto a claro? En esta imagen, que seguro se las puse en segundo ciclo porque me gusta bastante, tenemos un diente sin color, es decir, a la imagen se le ha quitado el color y solo está en blanco y negro, y se dan cuenta que la parte del medio se ve más clara que la parte cervical y que la parte incisal. Ya, esto es el valor. Y el valor es sumamente importante cuando se trata de determinar el color de una restauración. Muchas veces se hacen restauraciones que queda bonita de forma, queda bonita de textura, el color se ve bien, pero uno dice, hay un algo que no me gusta. Pues ese algo que no me gusta normalmente es que no le he dado el valor suficiente o el valor adecuado a esa restauración, es decir, la claridad específica que necesita la misma. El croma, por su parte, es la intensidad del color. Así vamos a tener en un mismo tono, en este caso el A, un aumento en la intensidad del color conforme va aumentando los números. El A1 es menos intenso que el A4. Significa que el A4 es más cromático que el A1. Y aquí creo que se logra visualizar la diferencia en ese sentido. Todas las referencias bibliográficas relacionadas al color y a la estética establecen que el valor más importante a definir es precisamente el valor, o la característica más importante a definir en cuanto al color es el valor o luminosidad. Es el más importante porque es el que me determina prácticamente ese no sé qué que tiene el color. Esta es la misma imagen, el tonalidad A, solo que en blanco y negro. Y si ustedes se dan cuenta, el A1 es más luminoso que el A4. Se ve más claro, se ve más brillante. Y conforme yo voy acercándome a la codificación 4, así va aumentando la luminosidad o brillantez en este caso, ¿verdad? Eso muchas veces lleva a confundir lo que es el valor con el cromatismo, pero son propiedades totalmente diferentes. El cromatismo es la intensidad del color y el valor es simplemente qué tan claro o qué tan oscuro es un color. Como el valor es la propiedad más importante ahora, en alta estética ya no estamos trabajando con guías como las que le mostré, la Vitat clásica. Hoy utilizamos esta que es la Vitapan 3D Master, más que todo para restauraciones cerámicas. Acá la primera valoración que yo tomo es la primera característica que yo tomo es el valor o luminosidad. Y está dado por los dientes más altos de la guía. O sea, lo primero que yo busco es qué tan claro es el diente. Lo comparo con la parte superior de la guía y ya que yo he definido cuál de estos 5, 2, 3, 4, 5, cuál de estas 5 se parece más a la brillantez de mi diente, entonces yo ya me voy para abajo, es decir, al cromatismo. Si yo escogí acá, me vengo para acá y empiezo a ver la intensidad del color. Conforme yo voy bajando, si se dan cuenta, el diente se ve más intenso. Cuando yo he elegido la cromaticidad, entonces me voy a escoger el color. Si me inclino hacia la izquierda, son tonalidades amarillas, y si me inclino a la derecha, son tonalidades rojizas. Esta guía es un poco más complicada de utilizar que la anterior, pero da una similitud más cercana, valga la redundancia, a lo que es el color propio del diente cuando yo la sé utilizar y la aplico adecuadamente. La fluorescencia es una característica importante bajo ciertas condiciones. En un paciente pues que prácticamente no va a fiestas, no va a ningún tipo de lugares donde se exponga a este tipo de luz ultravioleta, pues no va a tener ningún tipo de problema.
pero pacientes que están expuestos a eso a diario o muy seguido sí pueden tener ciertos problemas con los materiales. Acá lo que ustedes están viendo son dientes de resina, es decir, estos se han hecho con resina, no son dientes naturales. Se les ha puesto luz ultravioleta y cada uno reacciona de forma diferente a esa luz. Este se ve más oscuro, este se ve más intenso, ¿verdad? La reflexión de la luz. Y de hecho esta imagen que está a la derecha es de un estudio patológico en el cual buscaban la presencia, y aquí se ven, de bacterias fluorescentes. Pero me llamó la atención que lo que más se ilumina, y se ve como que son foquitos, son los dientes, porque el esmalte es altamente fluorescente. Y cuando yo lo restauro con una resina que no es fluorescente, entonces este diente, si yo lo restauré con una resina que no es fluorescente, se va a ver negro. Entonces va a aparentar que el paciente no tiene un diente. Insisto, esto en una persona que no está sometida o que no se somete a este tipo de luces con frecuencia, pues no es problema. Pero los pacientes que se desenvuelven en ese medio sí puede representar un problema el hecho de no elegir un material que comparta las mismas características de su diente. Vean el ejemplo. Vean, en esta imagen, esta es el mismo paciente. En esta imagen, pues en luz natural yo veo perfecto los dientes. De hecho, ni siquiera noto donde hay restauraciones. El caso tampoco es mío. Pero cuando ya le pongo luz ultravioleta, vean lo que aparece. Una mancha negra. Y no es porque la restauración esté mala. El problema es que el material que se utilizó para restaurar esta lesión cariosa no tiene luminosidad adecuada, la fluorescencia adecuada. Y por ende, se ve de esta manera. La translucencia está dada prácticamente por el esmalte. El esmalte es un cuerpo translúcido. ¿Qué significa? Que deja pasar parcialmente la luz a través de él, y la luz que le logra atravesar se ve modificada en cuanto a su dirección. Entonces tenemos el fenómeno de translucencia. Un cuerpo transparente es en el cual la luz lo traspasa sin ningún tipo de modificación, y un cuerpo opaco es cuando esa luz no traspasa. El esmalte es sumamente translúcido. De hecho, no es quien le da el color al diente, sino que es la dentina. La luz atraviesa el esmalte, rebota en la dentina y vuelve a los ojos del observador. Al pasar a través del esmalte, cambia la dirección de esos rayos de luz y por ende da una apariencia o le brinda una apariencia diferente al color natural de la dentina. Entonces, yo tengo que utilizar materiales que tengan la translucencia similar al tejido que voy a restaurar. Aquí tenemos un ejemplo clásico entre lo que es transparencia, translucencia y opacidad. Ahí se le cayó la perilla de la puerta. Y bueno, hizo la broma al pobre señor. Hablamos de un tejido totalmente, una superficie totalmente transparente como es el vidrio de la puerta. Y cuando el otro señor pues hizo el movimiento con la perilla, pues al ser transparente, es como que no se notara que la puerta está abierta o cerrada. La opalescencia es otra característica bien importante del esmalte. Y ojo, que no sé si lo han notado, interesante. Hasta ahorita casi que solo he hablado de propiedades ópticas del esmalte. Y es por el simple hecho que el esmalte es el que está en la parte superficial y por ende modifica el color de la dentina. Es por eso que mencionaba inicialmente, si yo voy a trabajar esmalte, tengo que trabajar una resina que simule o reproduzca las propiedades ópticas del esmalte. La dentina es totalmente diferente y tiene otros tipos de propiedades. Entonces tengo que tener un material que sea fluorescente, como ya acabamos de ver, o luminiscente, que tenga que sea translúcido, que tenga opalescencia. ¿Y qué es la opalescencia? En esta imagen ustedes ven cómo la luz da esta apariencia anaranjada en ciertas partes, blanca en otras, y en algunas partes grisáceas o hasta puede llegar a ser azules. Esta propiedad que tiene el esmalte se llama opalescencia,
y es la capacidad que tiene de transmitir ciertas longitudes de onda y absorber otras. Eso da la capacidad de tener o de aparentar tener colores diferentes cuando en realidad es un simple efecto de transmisión de la luz y de reflexión de la luz. Y viene por la piedra, el término viene derivado de la piedra del ópalo, que es esa que ustedes están viendo en la imagen. Y el ópalo precisamente tiene la característica óptica de que refracta diferentes colores. Depende de cómo la luz incida sobre él. Aquí podemos ver colores verdes, rojos, naranjas, amarillos, azules, grises, es decir, varios colores que la piedra en sí misma no tiene. La piedra es blanca, ¿ya? Pero sabemos que cuando tenemos un cuerpo o una luz o una fuente de luz, perdón, que emita coloración blanca, significa que puede tener todos los espectros de luz contenidos en la luz. Por ende, puede reflejar todos los colores que puedan llegar a existir. Ese es el caso del ópalo. El diente, pues, no es blanco, por ende no refleja colores verdes, no refleja colores rosas o rojos, pero sí vamos a tener esas naranjas, esos amarillos, esos azules, grises, de los cuales acabamos de estar hablando. En algunas referencias bibliográficas van a encontrar el concepto como iridiscencia, pero la iridiscencia se refiere más que todo en en unos conceptos de física y física cuántica más que todo, que obviamente no vienen al caso de nosotros. Pero también cuando encontramos la palabra iridiscencia estamos hablando del mismo fenómeno, de la opalescencia. El cuarto elemento a tomar en cuenta cuando yo voy a restaurar es la integración con los tejidos adyacentes. Sabemos que los dientes no están simplemente puestos ahí y ya. Están relacionados con muchos tejidos a su alrededor. Están relacionados con la encía, están relacionados con los labios, como sale en esta imagen. Y yo tengo que considerar esa relación con los tejidos al momento de elegir mi material restaurador y la técnica con la que voy a restaurar. Entonces son elementos importantes para considerar, como dijimos, el tejido gingival. Los labios juegan un papel importantísimo en cuanto a la restauración de este tipo de dientes. Los dientes vecinos, la posición de esos dientes, la forma de esos dientes, la relación que tienen los contactos proximales es sumamente importante. El tipo de sonrisa del paciente, qué tanto muestra cuando sonríe, ¿verdad? Es importante. La forma del rostro del paciente son cosas que se tienen que considerar al momento de hacer este tipo de restauraciones. Ahorita he hecho pausa, quiero ver, coméntenme si todavía me siguen escuchando y según esto sí sigo transmitiendo, pero no sé. Solo díganme sí o no. Porque Sí, doctor. ok, gracias. La vez pasada estuve media hora hablando yo solo en una clase hace poco, porque se fue el internet en la U. Por eso, de hecho, decidí hacer esto desde mi casa, porque el internet de la U es un poquito, a veces falla un poquito. Bien. ¿Cuáles son los factores que modifican las propiedades ópticas del diente? Ya lo platicamos, que la edad es uno sumamente importante. Los dientes de una persona joven son bien diferentes a los dientes de una persona adulta. Las características de textura cambian, las características de translucidez cambian, de opacidad, etc. Entonces, tengo que considerar eso cuando voy a restaurar. El grosor del tejido. El esmalte, al ser la parte más superficial, es prácticamente el que sufre los daños más serios, llamémosle así, cuando hablamos de desgaste dental. ¿Cuántas veces nos cepillamos al día? Deberían de ser 3 veces, ¿no? ¿Cuántos movimientos hacemos, ya sea de vaivén, de vibración, de barrido, etcétera? ¿Cuántos movimientos hacemos sobre ese diente cada vez que nos cepillamos? Hagamos un cálculo de esas 3 veces por 7 días a la semana, por 30 días al mes, por 12 meses al año y por 40 o 50 años que tenga la persona. Entonces, imaginémonos todo el tejido que se ha ido desgastando de la superficie.
con el paso de los años. Obviamente, al perderse el tejido del esmalte, se pierde esa modificación del color que realiza de la dentina y por ende empezamos a tener propiedades ópticas totalmente diferentes en cuanto a ópticamente hablando. El grado y calidad de calcificación obviamente son diferentes. Un paciente con una calcificación, me refiero a ósea y por qué no dental, va a tener la apariencia de tejidos más mineralizados, más opacos, y eso influye también muchísimo en la coloración de los dientes. La caracterización superficial del esmalte, eso lo vamos a notar más que todo en dientes jóvenes, ya lo dijimos, en cuanto a lo relacionado a la textura del tejido. Eso en cuanto a lo que definimos como características ópticas de los tejidos. Ahora es importante que repasemos las propiedades ópticas de los materiales que vamos a restaurar. Ahí les puse guías de color de diferentes marcas de resinas, ¿verdad? Cada una tiene características específicas diferentes y vamos a tratar de entender muchas de las características de esos materiales. En ese afán de la odontología restauradora por asemejarse más a los tejidos naturales, se han realizado modificaciones a los materiales para precisamente que estos emulen ciertas características de los dientes, hacia el punto de tratar de simular la translucidez del esmalte y a la vez de tratar de simular la opacidad de la dentina. Entonces tenemos resinas que son aplicables para esmalte con propiedades de esmalte y resinas que tratan de emular propiedades de la dentina y por ende son aplicables cuando voy a reemplazar dentina. Han ido modificándose, ¿verdad? Como les digo, hoy tenemos lo que llamamos materiales dentina, cuerpo, esmaltes y translúcidos. Las dentinas obviamente están hechas cuando voy a trabajar o voy a reemplazar dentina y tienen la característica de ser opacas, así como es la dentina. Las resinas cuerpo, son supuestamente se supone que pueden ser utilizadas en algunos casos como dentina y en algunos casos como esmalte, o más bien funcionan de forma intermedia, en capas intermedias de la dentina. Las esmalte, pues obviamente son específicamente para esmalte, está lloviendo ya, son específicamente para esmalte, tienen la translucidez similar al esmalte y para efectos especiales, como por ejemplo, bordes incisales translúcidos en dientes muy jóvenes, muy translúcidos, yo tengo resinas translúcidas. Entonces tengo dentinas esmalte, tengo resinas esmalte, perdón, tengo resinas dentina y tengo resinas cuerpo, en el cual se pueden, insisto, en algunos casos combinar tanto esmalte como dentina. Entonces es importantísimo tener en cuenta cuál es el tipo de material que yo voy a utilizar, más bien, cuál es el tipo de tejido que voy a reemplazar y por ende cuál es el material que voy a utilizar para ese tejido a reemplazar, para que cumpla las características ópticas que tiene el mismo. Así vamos a tener prácticamente dos grandes sistemas, llamémosle así, de coloración en cuanto a las resinas. Vamos a tener lo que se llaman los esmaltes cromáticos, en los cuales yo tengo una color dentina, como ven acá. Esta es una marca bastante común, bastante popular, muy buena, por cierto. Y vemos que tiene aquí un color dentina y vemos aquí que tiene un color esmalte. Un A3, si se dan cuenta aquí, de dentina y un A2 de esmalte, por ejemplo. Igual yo tengo un A3 dentina, A3 esmalte, tengo un A2 dentina y A2 esmalte. La característica puntual de este material y la guía, por cierto, es bien bonita, bien interesante. Trae la guía de lo que es el A1 esmalte y la guía de lo que es el A1 dentina. Este es más opaco y más cromático, si se dan cuenta, que el esmalte. Igual viene el A2 esmalte y la A2 dentina, A3 esmalte, A3 dentina. Lo interesante de este sistema y lo bonito es que
yo puedo transponer, no sé si es la palabra correcta, la parte de la dentina con el esmalte. Entonces yo ya tengo una sola coloración, ya tengo como una predicción de cómo se va a ver mi esmalte sobre la capa de dentina. Y eso es un plus, llamémosle así, que trae la guía de color de este material, que es bien interesante y bien bastante bonita, en la cual yo puedo más o menos predecir cómo se va a ver el color de mi restauración completa cuando yo combino ambos materiales. Igual puedo combinar un esmalte A1 con una dentina A3, por ejemplo. Y ahí yo voy a ver cómo se va a ver la combinación de ambos colores, incluso antes de colocarlo en el tejido dental, en esta marca de resina en particular. La particularidad de este sistema, esmaltes cromáticos, como les decía, es que los esmaltes vienen en colores, al igual que la dentina, A1, A2 y A3. Luego tenemos el sistema de lo que se llaman esmaltes acromáticos. Los esmaltes acromáticos o los sistemas de resina de esmaltes acromáticos tienen la particularidad que la dentina, aquí dice Dentin Shades, la dentina sí viene en coloración Vita, la que ya conocemos, A1, A2, A3, A35, A4 y así sucesivamente. Pero los esmaltes no tienen color. Los esmaltes más bien se catalogan como esmalte blanco, esmalte neutral, en el caso de esta marca, que es la marca Vital Essence. Esmalte blanco, neutral, esmalte gris, esmalte transparente blanco, transparente gris, etcétera, etcétera. Lo interesante de un sistema de resinas, de esmaltes acromáticos, es que tienen o están basados más en los componentes ópticos del diente. Porque como ya hemos estado diciendo, el esmalte no tiene color. El esmalte es un cuerpo translúcido que modifica la percepción del color de la dentina. Por ende, si yo voy a reemplazar un esmalte, tengo que utilizar un material que comparta esas propiedades, y para el caso de este tipo de resinas, son esmaltes que no tienen color, o sea, no dan color. Lo que hacen es modificar el color que yo he elegido previamente de la dentina. Eso sí, este tipo de sistemas de resinas se utilizan más que todo para alta estética. Cuando yo hago estética dental bastante compleja, o cuando yo voy a resolver casos estéticos bastante complicados, es preferible utilizar sistemas de resina de esmaltes acromáticos, por lo que les comento, porque las propiedades ópticas de los esmaltes acromáticos sin color se parecen mucho más al esmalte natural. Este es otro ejemplo de un sistema de esmalte acromático en el cual la dentina, en el caso de este sistema, de esta marca, son colores propietarios, es decir, ellos no se basan en la guía Vita, tienen sus propios colores de dentina, DC1, DC2, DC3 hasta llegar al DC7. ¿Ya? Pero los esmaltes solo los tienen como E1, E2 y E3. Y prácticamente es un esmalte más translúcido, el E1, y el E3 es un esmalte un poco más opaco. Ellos lo definen como los E1 son para dientes jóvenes, lo llaman y lo describen ellos en el librito que viene dentro del sistema. Y por cierto, eso sí se los recomiendo cuando van a probar o van a trabajar con un material nuevo. Primero infórmense sobre ese sistema, lean el librito que viene incluido, ¿verdad? Porque eso es importantísimo leerlo, porque ahí vienen indicaciones no solamente de su uso, sino que también viene información sobre su almacenamiento, sobre la forma de dispensarlos, sobre la forma de mantenerlos. Entonces es importante leer esa información que el fabricante nos proporciona para poder manejar de una mejor manera su material y poder tener éxitos o por tener resultados más predecibles o más en base a lo que yo pretendo lograr con mi paciente. Entonces, este es el tipo de esmaltes acromáticos, ¿verdad? Esto es otro ejemplo. Y así, conforme yo voy a tener me dicen acá hay cortes de energía. Me siguen.
Estoy transmitiendo aún, según yo, sí. Sí, se lo escucha, doctor. Sí, doctor. Ok, gracias. Aquí me cayó un mensajito que dice que hay problemas de energía, pero bueno, yo aquí, gracias a Dios, no he tenido problemas, así es que supongo que sigo transmitiendo y gracias a los que me apoyaron respondiendo. Pero bueno, seguimos. Indicaciones. ¿Cuándo vamos a hacer este tipo de procedimientos? ¿Cuándo voy a hacer un sitio 2 estado 4? Ahora que ya conozco las propiedades del tejido, ahora que ya conozco las propiedades del material, ahora que ya conozco todos los elementos que yo tengo que considerar, ¿cuándo entonces puedo hacer una restauración directa? Cuando tengo alteraciones de la armonía óptica, como por ejemplo restauraciones como esta que ven aquí. Le llaman restauraciones desarmónicas. Esta es una resina vieja que con el paso de los años ha ido absorbiendo pigmentos de la dieta de este paciente y por ende ha cambiado de color. Entonces, este es un caso en el cual yo lo puedo resolver fácilmente con una resina directa. Dientes tratados endodónticamente, como les decía, cuando hay un diente que se ha traumatizado o al cual han hecho un tratamiento endodóntico, lo que sucede es que parte de la pulpa que está en el diente queda atrapada en alguna parte inadvertidamente. El hierro que contiene la sangre se descompone y al descomponerse produce la pigmentación del tejido. O sea, cuando yo puedo resolver este tipo de situaciones con resina, pero tengo que hacer acciones previas para poder resolverlo. Llámese un blanqueamiento interno, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí puedo resolverlo con resina. En el caso de fluorosis, hay ciertos tipos de fluorosis que yo sí los puedo resolver con una carilla directa de resina, más que todo las más leves. Igualmente manchas endógenas, como el caso de tetraciclinas, que no sean tan severas, igual las puedo encubrir con una resina directa y así solventar el problema estético del paciente. Alteraciones de la forma y función de la guía anterior, ya lo dijimos, el cierre de diastemas, como el caso que les puse al principio. Esto es algo bastante común, es una consulta bastante común en odontología, pacientes que presentan diastema y que desean que sea cerrado o que sea corregido. Eso puedo yo resolverlo con resina dependiendo obviamente de la oclusión del paciente y del caso particular de ese paciente, y ya lo mencionamos al inicio de la clase. Dientes conoideos o supernumerarios, como el que vemos acá muchas veces por razones de la vida. Hay dientes supernumerarios que se quedan en funcionamiento y en una posición funcional, dentro de la boca. El problema es que esos supernumerarios a veces tienen formas extrañas, como el caso de este lateral conoideo, tampoco es caso mío. Esto se puede resolver con resina. Yo puedo venir y agregar resina acá sin necesidad de colocar una corona, siempre y cuando la oclusión del paciente me lo permita. Y si se han dado cuenta, he sido enfático y siempre he mencionado, si la condición del paciente lo permite. ¿Qué implica esto? Que requiere de mi parte una adecuada evaluación clínica, diagnóstico de la situación y elaboración de un adecuado plan de tratamiento. Si yo diagnostico bien, si mi diagnóstico está bien hecho, el plan de tratamiento que yo indique para esa situación va a ser exitoso igualmente. Pero si mi diagnóstico es malo o es erróneo, el tratamiento que yo planteé va a ser erróneo para ese caso. Entonces yo necesito diagnosticar adecuadamente la oclusión de mi paciente para determinar si mi restauración la puedo realizar con resina de una forma directa o si necesito otro tipo de procedimientos. No es algo tan simple como abrir la jeringa de resina y empezar a aplastar material contra el diente. Hay elementos más importantes a considerar. Lesiones sitio 2 estado 4 extensas, como este caso. Aquí ven una lesión que involucra el borde incisal, pero también van a ver parte proximal involucrada. Esta es una colega a la cual le pudimos ayudar a resolver estos problemas. Aquí hay más, si se dan cuenta. Este tipo de problemas los podemos resolver fácilmente con resinas directas. Pérdida del área funcional de dientes anteroinferiores.
llámese atrición. Hay casos en los que yo puedo resolver el problema de atrición, pero primero tengo que resolver la causa de esa atrición. Si el paciente es bruxómano, primero tiene que tratarse el tema del bruxismo. Una vez tratado el bruxismo, yo hago mi reconstrucción de bordes. Si yo lo hago al revés, el paciente me va a desgastar. Si desgastó su propio tejido dental natural, ¿cómo no me va a desgastar mi resina? O si fracturó sus dientes, ¿cómo no va a fracturar la resina? Entonces, primero hay que tratar la causa del problema y luego ver cómo se restaura, ¿verdad? Si es un paciente con hábitos de onicofagia, es decir, se come las uñas y por eso se ha fracturado o se ha desgastado el diente de una forma particular, yo primero tengo que corregir el tema de la onicofagia, es decir, el paciente tiene que dejar de comerse las uñas o morderse las uñas, porque si insisto, si me desgastó el diente o me quebró el diente, que es un tejido sumamente duro, con mucha más facilidad me va a fracturar o me va a quebrar la resina. Entonces, primero hay que resolver la causa del problema. Otra indicación son las alteraciones en la formación de tejidos dentarios. La melogénesis imperfecta es una situación bastante común, en la cual ya sea que en la dentición decidua el paciente sufrió un traumatismo y ese traumatismo pues llegó al punto de lastimar el germen dentario del permanente y ya cuando este diente sale ya aparece con este tipo de cicatrices como las que estamos viendo. En algunos casos esas cicatrices, llamémosle de esa forma, pueden comprometer la estética y podemos llegar a resolverlos con resina. Otra causa no tan común, pero que también es posible resolver con este tipo de procedimientos es lo que llamamos densing vaginatus. Y no es nada más que la formación, para hacerlo en términos sencillos, la formación de un diente dentro de otro diente, ¿ya? Y da apariencias como esta. Eso lo podemos llegar a resolver en algún momento con resinas directas, de igual manera como la melogénesis imperfecta. Así como hay indicaciones, es decir, en qué caso lo voy a usar, también tengo contraindicaciones. Y es importante ponerles cuidado, ponerles, como dicen, queso, para poder determinar cuándo no voy a poder trabajar con una restauración directa. Así la NATA las califica en inherentes al paciente y o inherentes a la situación dentaria. ¿Qué quiere decir? Inherentes al paciente, que son propias de la persona, del aparato estomatognático de mi paciente. Inherentes a la situación dentaria significa que son propias de cada diente en específico que voy a tratar. Por ejemplo, cuando hablamos de inherentes al paciente, vamos a tener el bruxismo. El bruxismo es una parafunción en la cual está envuelta la articulación temporomandibular, los ligamentos y musculatura de la masticación. Tiene diferentes causas etiológicas, tiene diferentes causas desarrollantes, llamémosle, o que permiten su desarrollo, ¿verdad? Y que desencadenan al fin movimientos atípicos de la mandíbula que van produciendo poco a poco el desgaste de los tejidos dentales. Para que este tipo de procesos se den, se necesita realizar una cantidad de fuerza increíble en la cavidad oral. Fuerzas que terminan fracturando o desgastando el tejido dental, que es bastante duro. Imagínense lo que le va a hacer a una restauración de resina. Los pacientes bruxómanos, pacientes que bruxan de una forma muy pronunciada, como vemos acá en el caso, pues obviamente primero hay que tratar el bruxismo antes de pensar en resinas, ¿verdad? Cuando tengo casos así, normalmente trabajo con restauraciones, se llaman restauraciones transitorias. Mientras se resuelve, por ejemplo, tiene una caries muy grande, obviamente no voy a esperar a que le curen el bruxismo para yo eliminar ese proceso carioso. Va a terminar en endodoncia, etcétera, si yo no lo trabajo. Entonces yo puedo trabajar con restauraciones transitorias mientras se hace la cura del bruxismo, pero necesitamos tratar la causa del problema antes de intervenir. Pacientes bulímicos
El problema que tenemos con estos casos es que la resina es un material plástico. Entonces muchas veces el ácido proveniente del vómito, cuando estos pacientes se producen el vómito para deshacerse de los alimentos, ese ácido no desgasta la resina y la resina funciona como ¿cómo decir? Como una guía de por dónde esos ácidos deben fluir, y los ácidos fluyen alrededor de la resina y muchas veces se causan canales, ¿verdad? Donde el diente se desgasta y tenemos el problema en esos casos. Entonces, pacientes bulímicos, preferiblemente primero se tiene que trabajar el tratamiento del problema, que obviamente es un tratamiento multidisciplinario donde ya intervienen psicólogos, psiquiatras, etcétera. Y después yo puedo estar pensando en restauraciones definitivas. Fumadores crónicos, la verdad que yo personalmente no entiendo el vicio del cigarrillo porque no lo tengo, ¿verdad? Pero las personas que lo tienen definitivamente debe de producir algo que obviamente les hace difícil el dejarlo. Entonces, el problema del hábito del tabaquismo es un problema serio cuando voy a trabajar con resinas, porque generalmente se dan pigmentaciones causadas por el tabaco. Y muchas veces no son las resinas las que se pigmentan, sino que es el tejido dental. Entonces tenemos manchas alrededor de las restauraciones causadas precisamente por el tabaquismo. De hecho, el tabaquismo es una contraindicación para casi todo tipo de procedimiento dental. Piezas con hábitos traumáticos, por ejemplo, que esté levemente inclinada hacia vestibular o lo contrario, levemente inclinada hacia lingual, y eso haga que tenga un contacto prematuro. Y justamente esa pieza donde está el contacto prematuro es donde yo voy a trabajar. Pues tengo que considerar ese tipo de contactos al momento de restaurar, y obviamente no es candidato para una resina. Ahí tengo que considerar el tratamiento que sea más efectivo, que puede ser desde una colocación de una corona o algo un poco menos invasivo, como puede representar movimientos ortodónticos, es decir, ortodoncia. Obviamente pacientes que no tienen soporte oclusal posterior, ¿qué significa? Que no tienen muelas. Nosotros hacemos la función masticatoria con las superficies oclusales de los molares. Cuando el paciente ha perdido molares, automáticamente lo que hace es trasladar la función masticatoria para los dientes de adelante. Los dientes anteriores no están hechos para ese tipo de fuerzas oblicuas durante la masticación, entonces se terminan dañando. Entonces, pacientes con soporte oclusal posterior que solo le quedan los dientes anteriores, y en esos dientes anteriores yo voy a hacer resinas, ojo con eso. Primero tengo que ver cómo rehabilito los dientes perdidos para poder tener obviamente un mejor pronóstico de mi restauración. Relacionados específicamente a la situación dentaria, poco tejido remanente. Si yo no tengo, como aquí, a dónde pegarme, obviamente no va a funcionar. Tengo que hacer una corona casi del tamaño de una corona de resina que se va a pegar únicamente a este pedacito. Es como que yo ponga un elefante a hacer equilibrio en una sola pata. ¿Qué creen que va a suceder si este paciente tiene una función oclusal muy fuerte? Al no tener un adecuado soporte adhesivo, pues obviamente mi restauración simple y llanamente se va a despegar. Falta notoria de la alineación tridimensional. Por ejemplo, el paciente llega y se da, aunque no lo crean, llega con algo como esto y le dice: doctor, yo he visto en Instagram, porque eso también es bien común ahora, doctor, he visto en Instagram que con resinas usted puede ponerme aquí resina y aparentar que mis dientes están rectecitos, ¿verdad? Aunque no lo estén. En efecto, eso es posible, pero no cuando tengo una malposición tan compleja como la que se ve en esta imagen. Este tipo de falta de alineación, obviamente la única solución es ortodoncia. Esto no lo puedo resolver con resinas. Luego hay limitaciones para usar este tipo de técnicas, como son el desconocimiento de las técnicas de condicionamiento. Sabemos que no es lo mismo tratar el esmalte
que la dentina cuando hablamos de adhesión. Son protocolos totalmente diferentes. Si yo no me apego y respeto esos protocolos, no voy a tener éxito en mis procedimientos adhesivos y va a ser una limitación para mi capacidad restauradora. La falta de disponibilidad de recursos para los procedimientos como estos. Si usted no tiene el adhesivo adecuado, si usted no tiene la lámpara de fotopolimerización adecuada, llámese lámparas chinitas de $25, que yo sé que no voy a ver con ustedes cuando nos veamos personalmente y cuando entremos a las clínicas. Yo sé que nadie de ustedes va a andar de esas lamparitas chinas, ¿verdad? Si yo no tengo los elementos adecuados para hacer una odontología de buen nivel, pues obviamente mis restauraciones no van a funcionar. La reproducción de detalles de un solo diente. No hay nada más difícil que rehabilitar un solo diente que esté en medio de dientes sanos. ¿Por qué? Porque tengo que esconder mi restauración para que no se note con los dientes de la par. Y eso es sumamente complicado. Hablemos de las técnicas de restauración. Hay simplificadas y complejas o de estratificación. La simplificada es tan fácil como hacer una restauración convencional. Le quito el material restaurador, quito la caries, hago mi acondicionamiento adhesivo o protección pulpar si es necesario y pongo mi resina. Punto. Esa es la técnica simplificada. Luego entramos a lo que es la técnica del laminado. Como ustedes ven en la imagen derecha, tengo un incisivo cortado. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que corresponde al esmalte. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que corresponde a la dentina, bueno, y más adentro la pulpa. Entonces, yo tengo que reemplazar ambos tejidos. Y se llama laminado porque voy lámina por lámina, capa por capa. Lo que voy a restaurar primero es la parte más posterior, es decir, el esmalte que está en la parte posterior. Lo que hago primero es colocar una capa delgada de esmalte. Luego voy a empezar a construir esta dentina que está acá. Voy de atrás para adelante y comienzo a agregar material correspondiente a la dentina. Voy a continuar trabajando, reemplazando más dentina y finalmente voy a colocar encima una nueva capa de esmalte. Esto es la técnica de laminado. Se llama laminado porque voy por láminas. Una lámina de esmalte, láminas de dentina, las que sean necesarias, y finalmente una lámina superficial nuevamente de esmalte. Esto no es caso mío, esto es un artículo que de una forma muy bonita presentan. Ahí está el diente, el borde incisal fracturado, ahí está la capa de esmalte posterior. Aquí comienzan a agregar dentinas y terminan con superficialmente una capa de esmalte. Y al lograr reproducir las características ópticas de cada tejido es cuando yo obtengo estas características o este tipo de restauraciones, ¿verdad? Este caso le guardo mucho aprecio porque es de hace muchos años, de un buen amigo mío, y ahí todavía yo no tenía conocimientos de fotografía. Entonces, esta es una foto con una cámara digital de las chiquitas de antes. Entonces, las fotos son muy malas, pero como primero lo hice siguiendo el protocolo y segundo le guardo aprecio por ser mis primeros intentos en fotografía, la sigo presentando y con mucho orgullo, aunque la foto sea de muy mala calidad. Este caso de esta persona, por cierto, docente de la facultad, de la universidad, perdón, en otra facultad, tenía lesiones cariosas interproximales. Vean este hábito. En su niñez él tenía el hábito de la onicofagia, es decir, se comía las uñas. Ya de adulto él dejó de hacerlo, pero las alteraciones en sus dientes pues se mantuvieron. Lo que hicimos, y aquí es donde yo les describo la técnica, yo tomo un modelo de yeso de sus dientes
En ese modelo nosotros lo que hacemos es un encerado, es decir, agregamos cera a la manera en que nosotros vamos a devolver la forma de sus dientes. Cuando mi encerado resulta ser satisfactorio, yo tomo una molde con silicona por adición y ese molde yo lo llevo a la boca. Y es ese molde precisamente el que me va a permitir a mí hacer largo y ancho que necesito y poder colocar las delgadas láminas con las que estoy trabajando. Aquí como ven, ya eliminamos la lesión cariosa que se hizo bastante grande en ambos dientes. Y aquí lo que estamos colocando es la primera capa correspondiente al esmalte. Ahí vean cómo se ve la capa de esmalte. Ahí está la otra preparación. Luego aquí, si son acuciosos, se ve dentina aquí y aquí se ve la primera de esmalte. Hasta llegar a el caso como tal. Insisto, la fotografía es malísima, pero igual lo muestro con orgullo porque son mis inicios en la documentación fotográfica de casos propios. Como ven, logramos obtener una apariencia bastante natural. Obviamente no tenemos bordes incisales translúcidos porque es un paciente adulto que no tiene ese tipo de rasgos anatómicos. Lo importante es que ustedes siempre tienen que preocuparse de dejar un contorno adecuado de la restauración en todas las superficies, en las que se ven y en las que no se ven. Porque estas sí es cierto, no se ven, pero van a causar problemas, van a mantener papilas inflamadas si no respetamos los contornos del diente. Para eso utilizamos pinceles, son muy útiles en el trabajo de laminado, pero no son cualquier tipo de pinceles. Este tipo de pinceles que están viendo no funcionan, no sirven para eso. Tienen que ser pinceles específicos. Esta marca es muy buena, pero recién, marca Lucas, pero recién me acabo de enterar que ya no van a entrar al país. Entonces, lo importante de un pincel es, primero, si ustedes ven un sistema de pinceles que viene ordenadito, que viene identificado con sus códigos y todo, a lo mejor es algo que a lo cual sí hay que tenerle respeto y cuidado. Lo importante es que cuando usted pruebe el pincel sea suavecito, porque hay unos pinceles que parecen que están hechos de alambre. Y cuando yo lo paso sobre la resina, lo que dejo es una resina totalmente rayada y obviamente no es el objeto del pincel. Este tipo de pinceles que son suavecitos, pues son los que sí nos conviene utilizar. Este caso lo resolvimos también con resinas. Vean, esta paciente presenta un problema bastante grande en términos generales, ¿verdad? Tiene fractura de esta restauración, tiene aquí una restauración con caries secundaria, tiene lesiones cervicales, ¿verdad? Mala higiene, etcétera. Aquí vemos una foto más cercana en la cual vemos las restauraciones desarmónicas, la fractura de esta restauración. Vemos que la radiografía, estos dientes presentan endodoncia. Es por eso que ustedes pueden notar que están más oscuros que los demás. Ahí están las endodoncias. Ahí se ve la desadaptación de las restauraciones, la radiolucidez. Para esto, ¿qué hicimos? Tomamos un modelo. En el modelo hicimos el encerado de qué es lo que yo pretendo obtener al final de mi procedimiento. A este encerado se le hace la lámina, la matriz de silicona, el molde de silicona. Ahí estábamos en el proceso de ese caso clínico. Vean ustedes la capa de esmalte en el incisivo lateral. Ahí ya tenemos dentinas, si ustedes se dan cuenta. ¿Se ven? Y así fuimos trabajando poco a poco el caso hasta llegar a esto, donde se dan cuenta ustedes, logramos una naturalidad bastante bonita. Aquí sí tenemos translucidez. Esta es una paciente joven, es un abogado, que trata mucho con personas y para quien su presentación era bastante importante. Entonces logramos de una situación como
está llegar a algo como esto, que si bien es cierto, no es totalmente estético porque el canino sigue viéndose amarillento, ¿verdad? Pero ella quedó sumamente contenta si lo comparamos con la situación original. Aquí resolvimos también, vean, los problemas cervicales. Esta paciente era bruxómana. Obviamente tratamos el tema del bruxismo inicialmente para poder llegar a una resolución como esta. Entonces esta la pudimos resolver de una forma un poquito mejor, pero lo interesante es que se pudo resolver con resina directa. No necesitamos utilizar materiales indirectos. Y estas restauraciones hasta la fecha ahí andan en la boca porque la veo con cierta regularidad a esta paciente. Entonces, esto podemos realizarlo con resinas. Esto no lo hago muy frecuentemente porque yo no veo niños, pero este caso se me presentó y me pareció interesante porque al ser diente niño, de un niño, un diente permanente recién erupcionado, tiene todos los rasgos anatómicos, vean, texturas, o sea, tiene todo para hacerlo bien complicado de resolver. Esta niña se cayó en unos juegos, se fracturó el diente, no encontró el fragmento, o sea, esta niña llegó sin el fragmento y lo resolvimos con resinas. Si se dan cuenta, devolvimos los rasgos anatómicos, los mamelones, ahí donde pueden ver las entradas, llamémosle así, o las divisiones de los mamelones. Entonces, se logró resolver e igualmente con técnica de laminado y respetando las propiedades ópticas de cada tejido. Resina de esmalte para esmalte, resina de dentina para dentina. Y eso es lo importante al momento de resolver. Entonces ustedes me dirán, pero doctora, ¿a usted le quedan así de bonitos? Porque tiene años, es una forma sutil de decirme viejo. Tiene años haciendo esto. Pues también ustedes pueden hacer esto. Y les muestro ahorita casos que fueron resueltos por compañeros de ustedes en las clínicas. Este es Gerson Guerrero, él ya se graduó, ya es colega. Este caso lo resolvió él bajo mi tutoría cuando estábamos en la clínica de operatoria dental 2. Una fractura, tampoco llevaba el fragmento. Vino Gerson, hizo el encerado en el modelo de yeso. Al encerado le hizo su matriz de silicona. Luego esa matriz de silicona la llevó a la boca. Aquí está haciendo los pasos, el bisel del cabo superficial. Y aquí comenzó paso por paso. Ahí ven que ahí tenía la capa de esmalte. Aquí obviamente hay ciertas correcciones que se hicieron en el paso del procedimiento. Ahí él está trabajando la capa de esmalte, ¿la ven? Ahí está la foto real para que vean que es él que está trabajando y su compañera asistiéndolo y las clínicas de la facultad. O sea, yo no metí mano en absoluto ahí. Él lo hizo todo para obtener esto. ¿Y cómo logramos obtener esto? Pues aplicando los materiales de acuerdo a los tejidos que estamos reemplazando. Y logramos de esto a esto. Este caso lo hizo otra compañera de ustedes, Zaira. Se le presentó este caso de lesiones extensas en los incisivos centrales. Aquí utilizamos un sistema de esmalte acromático, la Aura, en el cual el esmalte no tiene color, ¿verdad? Trabajó, Zaire eliminó la lesión cariosa que estaba acá y luego pues colocó la resina y obtuvimos este caso por medio de un laminado. Insisto, y aquí está, no fueron mis manos, fue Zaira. Yo simplemente lo que hice fue guiarla en el proceso. Entonces, si usted conoce los procesos que está realizando, usted conoce los materiales, usted conoce los tejidos, puede resolver cualquiera de estos problemas de una forma sencilla. El collage es cuando cuando el paciente se fracturó, pero me lleva el fragmento. Entonces yo puedo reposicionar ese fragmento. Y hay varias formas para poder reposicionar. Lo que se llama bisel en esmalte, surco interno. Todos estos yo se los voy a mostrar y se los voy a ejemplificar precisamente en esta imagen. Cuando el paciente llega con este fragmento, se le quebró,
pero él me lleva el fragmento. Aquí tenemos la parte superior del diente y el fragmento quebrado. Entonces, la primera técnica se llama bisel, en la cual yo voy a hacer aquí, en el fragmento, un biselito, aquí en el cabo superficial. ¿Para qué? Para poder colocar material en ese bisel y que ese material me sirva como agente de unión entre el fragmento y el diente. La otra técnica le llama surco interno en esmalte. Ahí ya no hago un bisel extenso, sino que lo que hago es un surquito aquí en el esmalte del fragmento y un surquito en el fragmento del esmalte del diente. Y cuando yo lo reposiciono con el adhesivo o con la resina fluida, ese material, el adhesivo, se queda atrapado en ese bisel que realicé y le proporciona un atrapamiento mecánico al fragmento, dándole mayor resistencia y mayor retención en el tejido. El otro es un surco interno en dentina, en el cual el surco se realiza en la dentina del fragmento, como se ve acá. Obviamente, para hacer esto, yo tengo que tener una buena distancia hasta la pulpa. Mi fractura no tiene que haber sido tan profunda. Si mi fractura está por este nivel, a donde está la flecha, pues obviamente yo no puedo hacer un bisel en dentina, porque haciendo el bisel en dentina voy a hacer exposición pulpar. Entonces, ya sea elijo un surco interno en esmalte o elijo un bisel o elijo cualquiera de las otras técnicas que estamos tratando. Pero esa es la diferencia con un surco interno en dentina. El chamfer externo ya se extiende tanto al diente como a el fragmento, y este espacio va a ser rellenado por el material restaurador. El sobrecontorneado consiste en hacer un desgaste mayor y extenderse más allá con mi material restaurador. Y finalmente, lo que en muchos casos no puede suceder o no sucede es la reposición simple, y es cuando el fragmento embona perfectamente con el diente y es una fractura pequeña. Pues yo puedo reposicionarlo sin la necesidad de realizar cualquiera de estos elementos, pero esto es como el más difícil de que se presente. Casi siempre necesitamos hacer cualquiera de estos elementos de retención. Este es un caso que no es mío, este es de mi maestro, el profesor Fidel Márquez. Yo no he tenido la oportunidad de hacer collage anteriores, todos los que me han llegado sin fragmento. La semana pasada hice un collage, pero de un diente posterior, pero de anteriores nunca he tenido la oportunidad de hacerlo, entonces esta me la proporcionó el doctor. Vean quién se ve ahí al fondo, se ve rosadito. Entonces así le llegó al paciente, al doctor, él tomó radiografía, comprobó que no había comprometimiento pulpar. Al posicionar el fragmento, notó que el fragmento no quedaba, no adosaba completamente, entonces tuvo que realizar, ya van a ver la técnica que realizó. Ahí está haciendo el acondicionamiento adhesivo. Como ven, las fotitos son de hace unos años. La fotopolimerización del adhesivo. Él hizo un sobrecontorneado del material y llevó su resina más allá de los bordes de la fractura. Al doctor le gusta mucho trabajar con explorador, la resina. Vean, para esto sirve el pincel. El pincel sirve para difuminar la línea de la resina en todo el tejido. Y si yo ocupo un pincel que sea muy duro, lo que voy a terminar haciendo es rayar la resina. Entonces va a quedar muy mal. Se va a notar. Luego el doctor hizo un sobrecontorneado también en la parte palatina del diente. Aquí está poniendo el adhesivo. Lo hizo por atrás, así como se ve en el esquema. Chequear oclusión es algo sumamente importante. Aquí se hace con un papel, se llama papel articular. El papel lo que hace es manchar en las zonas donde la presión es demasiado fuerte, que es eso rojo. Esto se desgasta para dejar el diente en una posición funcional. Y vean, ahí está el fragmento reposicionado. Y
el caso resuelto. Insisto, este caso no es mío, es de mi profesor, el doctor Márquez, y él gentilmente me lo cedió para poder compartirlo con ustedes. Ya para ir finalizando, este caso lo resolvimos con la doctora Karen Ventura, cuando la doctora estaba haciendo su proceso para entrar a la universidad, para entrar a la facultad. Ella rotó por clínicas y yo tuve el honor de tutorearla en ese momento, y se nos presentó esta fractura. Este pacientito fue bien interesante porque él llegó con su fragmento de diente, que lo ven ahí. Si se dan cuenta, ahí está, hubo exposición pulpar. Entonces lo que se hizo fue que el pacientito pasó inmediatamente para el área de endodoncia. Nosotros lo que hicimos con la doctora fue guardar este fragmento mientras el paciente estaba en endodoncia. Lo mantuvimos en solución salina. Este es el frasquito donde lo guardamos, ¿verdad? Lo tuvimos cerca de 2 semanas resguardado el fragmento. Lo mantuvimos en solución salina para que no se deshidratara. Cuando el pacientito regresó ya con su endodoncia terminada, nosotros procedimos con la doctora a hacer la rehabilitación. Aquí nos ayudó la doctora Claudia Ramírez, periodoncista. Ella nos hizo el recontorneado gingival para poder exponer el borde inferior de la fractura. Estas son las manitas de la doctora Ventura. Ahí está haciendo ella el protocolo adhesivo, ¿verdad? Tanto en el diente como en el fragmento. Y ahí reposicionamos el fragmento del diente. Lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente este paciente ya no lo volvimos a ver. Este diente había que corregir más cosas, había que corregir este contorno, había que corregir el ángulo, o sea, había que hacerle varias cosas. Pero lamentablemente, como la mamá del pacientito vio, según ella, resuelto el problema, pues ya no volvió. Y ya no lo pudimos terminar, ya no lo pudimos corregir y no lo pudimos pagar. Así que tocó pagar el procedimiento porque la mamá ya no regresó. Pero el caso se resolvió de una forma bastante buena, con algunos detallitos que ameritaban una cita más, pero en una cita más podrían haber sido resueltos sin mayor complicación. Lastimosamente, pues el paciente ya no volvió. Pero aquí es donde ustedes ven el contorno de esta zona, quedó sumamente bien. Detallitos que había que corregir aún, pero que desafortunadamente pues no se pudo porque el paciente ya no volvió. Así es que esto es lo que yo tengo preparado esta mañana para hablar sobre este tipo de procedimientos. Los logros más importantes no se miden solo por los resultados, sino por el esfuerzo que ponemos en realizarlos y por lo que se aprende en el camino. El objetivo, jóvenes, no es una nota. La nota es inevitable. El objetivo es aprender en el proceso. Estamos aprendiendo a hacer algo por lo cual nos vamos a ganar la vida y en el cual podemos ayudar a las personas o los podemos complicar, y eso depende de nosotros. Entonces, quisiera nomás incentivarlos a siempre poner lo mejor de ustedes en lo que hacen y a tratar de resolver los problemas de sus pacientes. Así es que muchísimas gracias